En 1972 se celebró el 8º Congreso del Partido Comunista de España, donde, en la Rumanía de Ceausescu, era el mejor lugar con el que don Santiago Carrillo podía escenificar su distanciamiento de la Unión Soviética. Recordemos, por ejemplo, que cuando años después la Unión Soviética ordene boicotear las Olimpiadas en Estados Unidos, Nicolae Ceausescu será el único dictador comunista que lo desautorice y vaya a las Olimpiadas. Pero lo más importante ocurrido en el Partido Comunista entre el anterior Congreso y este es la expulsión del general Enrique Lister, que se había convertido en la ficha de Moscú desde la salida de don Eduardo García. La expulsión del señor Lister era bastante más complicada que la de los señores García o don Agustín Gómez, ya que tenían mucho más peso en el partido por el papel que había desempeñado durante la Guerra Civil. No podía, por tanto, el señor Carrillo expulsarle unilateralmente, tenía que votarlo el Comité Central del partido. Aquel comité estaba formado por 40 personas, pero justo antes de la votación, en septiembre de 1970, el señor Carrillo aprobó la entrada de otras 29 personas en dicho comité, personas que, con doña Pilar Bravo a la cabeza, eran fieles seguidoras de la política eurocomunista que el señor Carrillo había decidido. El general fue expulsado. En sus memorias, el señor Carrillo hace esta descripción del general Lister. Aquel gran jefe militar era un mal dirigente político. El ego le llevó a Lister a convertirse en un instrumento de los dirigentes del Partido Comunista de la Unión Soviética contra el PC, encabezando acciones fraccionales. Llegó incluso a crear otro partido con el nombre de comunista que no llegó a ser ni siquiera un grupúsculo. Falleció en Madrid habiendo arruinado el gran prestigio que legítimamente había conseguido en la guerra. Yo tuve la ocasión, siendo un jovencísimo periodista, de entrevistar al general Lister. Una de las preguntas que iban en esa entrevista, pues era sobre Santiago Carrillo. Y yo, en mi inocencia, en mi estupidez, por mejor decir, cometí el gravísimo error estratégico de preguntarle al general Lister por Santiago Carrillo. En ese momento el general Lister dio un puñetazo encima de la mesa y me dijo: mire usted, jovenzuelo, yo de ratas y de traidores no hablo. Es cierto que el señor Lister fundó su propio partido, el Partido Comunista Obrero Español, cuya presencia real fue nula. Pero no solo hizo eso. El señor Lister se pasaría el resto de su vida denunciando los crímenes que el señor Carrillo había cometido contra el PC. Algunas de esas acusaciones ya las hemos aludido: purga contra los supervivientes de los campos de concentración, órdenes de asesinar al señor Comorera, al señor Quiñones, al señor León Trilla, al señor Monzón, al señor Montero. ¿Esos datos que esgrimía el señor Lister eran fruto de una investigación suya o eran datos que le había facilitado el KGB para la campaña de desprestigio contra el señor Carrillo? Si fuera esto último, no querría decir que fueran mentira, pero simplemente que el señor Lister estaba cumpliendo órdenes de Moscú.